Ahora, si nos remitimos a la parte eh, etimológica, podemos reconocer la voz griega gnosis, que significa conocimiento, ¿no? De manera más general que episteme, ¿no? Gnosis, conocimiento, y logos, teoría, ¿no? Teoría del conocimiento. Como le digo, en libros contemporáneos, el el término más usual es teoría del conocimiento. Ahora, el punto esencial es de qué hablamos, o sea, qué es conocimiento, ¿no? Y esto que quede de acá para adelante, ¿no? El conocimiento, al fin y al cabo, es la representación mental que nos hacemos de los objetos de la realidad. O sea, en el proceso de conocimiento intervienen tres elementos, ¿no? El primero, podríamos decir que es el sujeto que va a conocer. El sujeto que conoce, el objeto que es conocido, ¿no? O sea, en el mundo nos encontramos o nos relacionamos ambos, ¿no? Eh, sujeto y objeto nos relacionamos en la realidad, en el mundo. Y producto de esta interacción resulta una representación mental que hace el sujeto de ese objeto con el cual interrelaciona. Esa representación mental en estricto es el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir de manera bastante clara que el conocimiento consiste en representar la realidad de forma adecuada, eh, la representación adecuada que se hace de la realidad cada sujeto, ¿no? O sea, entonces, y esto es recurrente, ¿eh? Muchas veces cuando se les pregunta, le dicen, oye, pero ¿qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento viene a ser esa representación adecuada de la realidad. Y en el proceso de conocimiento, insisto, interviene tanto objeto, sujeto, como la representación. Pero en estricto, el conocimiento, nuevamente recalco, es la representación adecuada que nos hacemos de la realidad. En el mundo existen las cosas alrededor mío, por ejemplo, la laptop, la taza o lo que fuese, pero cómo interiorizo o cómo aprendo con H, cómo es que aprendo estos elementos o estos objetos que están fuera de mí, eh, no para llevarlos al plano de mi conciencia. Tengo que representar o tengo que dar paso a estas representaciones adecuadas o de una mejor representación de esos objetos que están en el mundo, ¿no? Básicamente a eso nos referimos cuando estamos hablando de conocimiento. Pero insisto, los elementos son los tres, ¿no? Es a grandes rasgos lo que podemos, la noción que ustedes deberían tener en claro acerca de gnoseología o teoría del conocimiento. ¿Mm? Ahora, ¿no? Y la teoría del conocimiento como disciplina filosófica nos va a llevar a dilucidar algunos problemas, ¿no? Es posible conocer. ¿Qué es lo que conocemos? Y podemos hablar de la verdad, o sea, es una serie de preguntas que se envuelven a partir de esta disciplina y que dan paso a a un campo de estudio en la filosofía, pero que en esta oportunidad vamos a ver a partir de tres problemas, ¿no? El primero va a ser acerca de si es posible conocer, ¿no? La posibilidad de conocimiento. No es tan sencillo como pareciese, ¿no? Es posible conocer y bueno, supongo que la mayoría de ustedes diría, sí, es posible conocer, ¿no? Pero verán que incluso situándonos en una respuesta afirmativa de si es posible conocer, intuitivamente alguno diría, bueno, es posible conocer y la humanidad, el ser humano, siempre conoce más y mejor, ¿no? Bueno, hace 100 años conocíamos algunos elementos del átomo. Hace 50 años conocemos ya casi todos los elementos del átomo. Pero hace 20 años estábamos hablando de los quarks. Y probablemente ahora hablemos de partículas incluso más elementales que los quarks. Entonces, esta idea, o esto me daría como resultado la idea de que sí, efectivamente, se conoce, el hombre puede conocer y siempre vamos a conocer con mayor profundidad, pero no habría nada que se oponga o que nos objete la capacidad de conocer la realidad o el mundo, ¿no? Es quizá la respuesta más usual, ¿no? Pero vamos a ver que esto al final eh,
no puede ser tan evidente como pareciera, ¿no? Vamos entonces al problema. El problema, como les dije, ¿es posible conocer? ¿No? ¿Es posible conocer? Ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál es su respuesta? ¿Un sí o un no? ¿Qué consideran ustedes? ¿Es posible conocer o no? Por favor, de manera rápida me responden eso. Un sí o un no, muchachos. A ver, Alexandra, Angeli, Astrid, Fabricio, Frank. Desde su perspectiva, ¿es posible conocer? ¿El ser humano puede conocer? Bueno, bien. Bueno, conocer, consideren así la pregunta, ¿no? ¿Cómo está? No del todo, no del todo. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar esto. El ser humano, el ser humano sí, diría, se puede conocer, ¿no? O sea, quizás sea una de las primeras respuestas, ¿no? De que acerca de la primera respuesta podría ser un sí, ¿no? Como les dije hace un rato, bueno, la experiencia me diría que sí, ¿no? Hoy día conozco, o el hombre conoce algo y el día de mañana la ciencia profundiza en ese algo y puede conocerlo mejor. Y solamente es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo y voluntad para poder conocer las cosas del mundo. Las personas que afirman que es posible el conocimiento de la realidad son o se suscriben a lo que llamamos nosotros el dogmatismo, ¿no? Pero por favor tengan cuidado, es dogmatismo en este sentido, o sea, el dogma, ustedes saben, se puede entender en muchas acepciones y el dogmatismo también. Pero respecto a la pregunta, ¿es posible conocer? Aquellos sujetos que digan si se puede conocer de una manera afirmativa, rotunda, ¿no? Es posible conocer, sí es posible conocer, como les dije, hoy día conocemos un 10%, mañana 20%, y quizás en 1000 años conozcamos un 99%, pero siempre vamos a conocer más y mejor. Esos sujetos podemos decir que están situados dentro del dogmatismo, ¿no? Ahora, el conocimiento es absoluto, pero esto no quiere decir que se conozca todo a la vez, ¿ah? Como les dije, esta corriente reconocería que, bueno, es cuestión de tiempo, ¿no? Pero quizás yo no, o quizás nosotros no lleguemos a conocer todo, pero los que vengan el día de mañana, sí pueden conocer más y mejor. Ellos, pero están dejando abierta la posibilidad a que el ser humano, como ser humano, sí puede conocer las cosas de la realidad o del mundo, ¿no? Ahora, miren, esta corriente, porque al igual que la otra del escepticismo, han estado siempre presentes en el desarrollo de la cultura occidental o de la humanidad en general, ¿no? O sea, no es que un momento haya sido solamente dogmatismo y otro momento solamente escepticismo, ¿no? Podríamos encontrar personas que convivan en la misma época y que estén representando a ambas corrientes, ¿no? Pero lo cierto es que, de acuerdo al momento histórico, alguna de estas corrientes ha tenido preponderancia, ¿no? Generalmente, el dogmatismo sobresale o resalta en los momentos en los cuales la sociedad ha pasado por momentos de relativo orden, ¿no? De relativo orden, o sea, hay momentos esperanzadores, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la filosofía y hablamos de que la filosofía surgió en el siglo VI en Grecia, dijimos que había surgido en un momento en el cual la sociedad o la cultura griega clásica estaba pasando por su mejor momento. Entonces, como pasaba por su mejor momento, la gente cumplía con las normas, ¿no? Un proceso que había durado 50, 100 años a lo más. En ese momento, que las cosas funcionan a nivel de la sociedad, el hombre tiene esperanzas en sí mismo, ¿no? O sea, confía en sí mismo, ¿no? Un momento de esplendor. Y por tanto, dirá, sí es posible conocer, ¿no? O sea, todo funciona. Sí podemos conocer, es cuestión de tiempo.
Y miren ustedes la arrogancia del ser humano expresada en los fisiócratas, o sea, los primeros filósofos, que consideran que se puede llegar a conocer el arjé, o sea, el fundamento de todo lo existente, el arjé, se puede llegar a conocer. ¿Y cómo lo va a conocer o cómo el ser humano conoce el arjé? Con la razón. O sea, si ustedes piensan Tales o cualquiera de estos sujetos, los primeros filósofos, lo que están haciendo es pensando que con la razón pueden llegar a captar, ¿no?, los principios de todo lo que existe. Es una confianza en el ser humano. Otro momento histórico en el cual podemos ver que prepondera. No, no es tanto la representación por elementos, porque no representan toda la realidad en los elementos, pero consideren ustedes que lo que están haciendo es intentando decir cuál es el fundamento de lo que existe. Es distinto decir la representación de lo existente a decir cuál es el fundamento, es decir, el arjé, ¿no? ¿Qué es el arjé? Es el fundamento de algo, ¿no? Ellos consideran que pueden captar el fundamento del mundo, o sea, el arjé, y sí, en elementos, ¿no? Pero es conocer. No están tratando de representar tanto, ¿no? O sea, no es que van a representar la realidad solamente los elementos, ¿no? Van a intentar llegar a captar cuál es el fundamento, ¿no?, de todo lo que existe. En otro sentido, van, ¿no? Otro momento de desarrollo social en el cual podemos ver nosotros una no arrogancia ya tanto, los primeros de repente sí, ¿no? O sea, me imagino a Tales pensando o sentándose y poniéndose a hacer un ejercicio racional y con ese ejercicio racional creyendo que puede captar el fundamento de toda la realidad, fundamento, ¿ah? Entonces, en otro momento histórico podríamos decir nosotros el del positivismo, ¿no? O sea, el positivismo, en estas revoluciones industriales, el ser humano nuevamente confía en su posibilidad de conocer, o sea, o sea, el positivismo es ciencia, ¿no? Pero la ciencia es una actividad humana, entonces ellos también nuevamente confían en que todo se puede conocer. O sea, es progreso, ¿no? O sea, el conocimiento progresa, el conocimiento avanza, es cuestión de tiempo, como les dije. Quizás ustedes positivistas, ¿no? Pero sus hijos, sus nietos, vamos a llegar a conocer, porque el ser humano puede hacerlo. O sea, todo de nosotros nos posibilita conocer lo que queramos, ¿no? Lo que queramos, o sea, pero la posibilidad está abierta, la posibilidad de conocer. Y de esta forma podemos ver que en distintos momentos históricos el dogmatismo ha preponderado, ¿no? Ha resaltado sobre las demás corrientes, pero generalmente han sido momentos en los cuales también hay un relativo orden, hay una confianza en el ser humano, ¿no? Hay una confianza en su capacidad. Y eso se plasma también en esta afirmación de que sí es posible conocer, porque ¿quién es el que conoce? El ser humano, ¿no? Por lo contrario, cuando veamos el escepticismo, veremos que el escepticismo prepondera o ha resaltado en aquellos momentos de desorden, ¿no? O sea, por ejemplo, habíamos dicho, surge la filosofía, el mejor momento de la filosofía, siglo sexto, pero inmediatamente viene la decadencia, ¿no? La corrupción social, y tenemos a Sócrates que se plantea el problema de la virtud porque es necesario plantearse el problema de la virtud ya que la sociedad anda mal, y por un lado teníamos a Sócrates y por un lado teníamos a los sofistas. Y los sofistas son relativistas, o sea, no se puede llegar a un único conocimiento, todo es relativo, homo mensura, ¿no? Eh, la época actual, o hace muy poco, también hemos visto que ha resaltado una corriente que es la posmodernidad, que de alguna forma vuelven a esta relatividad, ¿no? Todas son perspectivas, no existe una verdad, todas las opiniones son igualmente válidas, ¿no? Porque todas las opiniones representan una perspectiva de la realidad. Entonces yo no puedo decir que una opinión es mejor que las demás. No existe una verdad absoluta. Todas las verdades son relativas. Nuevamente, eso encierra un escepticismo respecto a la posibilidad de conocer. O sea, el escepticismo niega la posibilidad de conocimiento, ¿no? Niega. Ahora, eh, a ver, para que me entiendan, qué es el escepticismo. Eh, ¿Cómo llamamos a los escépticos en el plano religioso? ¿Mm? ¿Cómo llamamos a los escépticos en el plano religioso? Les pregunto.
Ya, bien. Sí, efectivamente son los agnósticos, ¿no? Y dense cuenta de algo, o sea, un agnóstico no es un ateo, ¿no? Un agnóstico es aquel sujeto que te diría, yo respecto a la existencia de Dios no puedo conocer o no puedo saber, y por tanto yo suspendo el juicio, yo no sé. O sea, un agnóstico es aquel sujeto que te diría, yo no sé si Dios existe o no, porque no puedo conocer eso. En cambio, un ateo sería aquel que te afirme que efectivamente no se puede conocer o Dios no existe. No te diría Dios no existe, pero al decirte Dios no existe ya está afirmando algo, ¿no? Ese es el punto. Los escépticos niegan la posibilidad de conocimiento y te diría, no es posible el conocimiento del mundo, en este caso de de la existencia de Dios, porque estamos en el plano religioso, y solo nos queda suspender el juicio. Un agnóstico te diría, yo suspendo el juicio respecto a la existencia de Dios porque no sé si, no puedo conocer o no puedo saber si existe o no, suspendo el juicio. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? A diferencia de un ateo que te afirmaría que Dios no existe. O sea, lo único claro para un escéptico es que no se puede llegar al conocimiento, ¿no? Es distinto a afirmar, en este caso, Dios no existe. Simplemente un escéptico suspendería el juicio. A ver, les pongo un ejemplo, ¿no? El empirismo, un empirismo radical, nos puede conducir al escepticismo. Y esto lo hemos visto cuando hablamos de Hume, un empirista radical, ¿no? Locke era empirista, pero no estaba tomando una posición tan radical como como Hume, perdón. Eh, Vuelvo al ejemplo que les di en esa oportunidad. Tengo un lápiz en mi mano. ¿Qué va a suceder con el lápiz ahora que lo suelte? ¿Mm? Bien, muchachos, bien. Han estado despiertos en esa clase. Hume, no cualquiera, Hume me diría que no lo sabe, o no podemos saber eso porque cada experiencia es particular y yo no puedo tener conocimiento de lo que va a suceder porque todavía no ha acontecido. Y él, como un empirista radical, diría que todavía no puede afirmar nada. No sabe si se va a caer o no se va a caer, simplemente suspende el juicio, ¿no? La idea de causa, en este caso, el hecho, si alguno hubiese respondido, se va a caer, lo hubiese afirmado en base a sus experiencias pasadas, ¿no? Porque sobre esta no, porque todavía no ha sucedido. Y en base a sus experiencias pasadas, había hecho un ejercicio que va más en el plano psicológico de la costumbre. Y por costumbre hubiese respondido tal, ¿no? Tal cosa. Pero en ese caso, Hume sería un escéptico, ¿no? Porque no es posible tener conocimiento de algo. O sea, miren, para el escepticismo, esta frase niega la posibilidad de conocimiento, tómenlo con cuidado, ¿no? Porque quizás eh, para un escepticismo burdo, ¿no? Extremo, dirían algunos, es contradictorio, ¿no? Porque ya esto implicaría un primer conocimiento, o sea, decir que no es posible conocer ya sería en sí mismo una contradicción, ¿no? Pero ese es un escepticismo, ya, o sea, donde ya está buscando los 5 pies al gato, ¿no? O sea, en general, el escepticismo lo que nos dice es que el hombre no puede conocer porque, bueno, como seres humanos somos seres limitados y al tener limitaciones, por ejemplo, yo conozco a través de los sentidos y recuerden ustedes la crítica de Descartes, ¿no? Los sentidos me engañan. Alguien que no sea Descartes igual te diría, los sentidos tienen límites y no me permiten conocer no me permiten conocer totalmente la realidad. Y como no me permiten conocer la realidad, ¿no? Eh, el escepticismo, puntualmente el escepticismo diría, no es posible conocer y lo mejor es suspender el juicio. ¿No? Entonces tenemos dos corrientes hasta el momento, tenemos dos corrientes respecto a claro, Gorgias también, en general los sofistas son relativistas. Y el relativismo, al decirte que la verdad es relativa, están negando la posibilidad de que se pueda llegar a la verdad con mayúsculas, ¿no? O sea, están en el plano de que, como mensura, como les dije hace un rato, ¿no? Pero Gorgias, efectivamente, quizás tendríamos el fragmento que mejor exprese esto, ¿no? Eh,
que mejor exprese este punto. Entonces, hasta el momento tenemos dos posiciones. El dogmatismo, miren, y recalco para los que recién se han levantado, el dogmatismo entendido en este sentido, porque el dogmatismo se puede encontrar en muchas acepciones, el dogmatismo respecto a la pregunta, ¿es posible conocer? Nos diría si es posible conocer. O sea, tenemos todo para llegar al conocimiento de la realidad. Es cuestión de tiempo quizá, ¿no? O de interés sobre un aspecto. Pero para ello sí. En cambio, el escepticismo diría, no es posible conocer y lo que corresponde es suspender el juicio. Yo no sé, o yo no puedo saber de manera absoluta algún aspecto de la realidad, porque soy un ser limitado, ¿no? Y ahora tenemos el criticismo kantiano, quien nos diría, ¿es posible conocer? Sí es posible conocer, pero no puedo conocer eh, la realidad totalmente. O sea, es posible conocer la parte fenoménica, cómo se me muestra el objeto, o sea, aquello que muestra el objeto y que puedo reconocer a partir de los sentidos, eso puedo conocer. Pero yo intuyo, diría, yo intuyo que también los objetos tienen un noumeno, ¿no? En la jerga kantiana, o sea, dentro del vocablo kantiano, hay esta distinción entre fenómeno y noumeno, ¿no? El noumeno no es algo que no puedo conocer, que también constituye al objeto, ¿no? Es más, es lo que hace que el objeto sea tal, ¿no? Es como su esencia, ¿no? Su esencia, ¿no? Es aquello que hace que el objeto sea tal. Ahora, el ser humano, lo único que tiene, diría, para poder, o sea, como es lo único que tenemos para poder conocer la realidad, son nuestros sentidos. O sea, más allá de mis sentidos, no hay otra forma con que yo me pueda relacionar con los objetos del mundo. Y los sentidos, lo único que pueden captar es la parte fenoménica. Pero el nómeno, aquello que es la esencia o aquello que hace que las cosas sean tales, eso yo no puedo conocer, principalmente porque no tengo nada en mí, un instrumento, una herramienta que me permita conocer. Ah, sí, o sea, pero ustedes estamos viendo esto de manera general, ¿no? Claro. Y como les digo, un escepticismo radical, al final podría caer una contradicción, parecería, ¿no? Una contradicción en el sentido que si yo afirmo que no es posible conocer, esto parecería un primer conocimiento, ¿no? O sea, pero eso ya es un ataque burdo, ¿no? O sea, habría que, o sea, se entiende, creo, que esa posición que me diría, que el escepticismo lo que me está diciendo es suspende el juicio, ¿no? Sí, 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 o sea, como ustedes entenderán, lo que estamos viendo es un repaso general, pero obviamente que el mundo no se acaba en en lo que expliquemos hoy día, ¿no? Esto es para que ustedes tengan un aspecto general respecto a esa pregunta sobre el conocimiento, que les sirva tanto para su examen como también para una cultura propia de alguien que dice que está en la universidad, ¿no? Eh, pero obviamente, si ya profundizaran en el tema, verían que entre autor y autor también hay distinciones respecto al mismo planteamiento, ¿no? Pero sí, muy bien lo que dice Mireya, ¿no? Sí, vale la observación. A ver, entonces les decía para el criticismo, que es una posición intermedia, sí es posible conocer, pero solamente conocemos la parte fenoménica de los objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que yo tengo para conocer el mundo son mis sentidos, y mis sentidos no alcanzan para conocer la esencia de las cosas, y la esencia es, en último caso, el nómeno, ¿no? El nómeno, que es aquello que hace que las cosas sean tales, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir, Mireya, supongamos que estamos en un ambiente normal de trabajo, en un salón, y yo les preguntaría, ¿ustedes conocen a Mireya? Y bueno, me dirían sí, ¿no? Supongo, ¿no? Pero después, analizando, caemos en cuenta que lo que conocemos de Mireya sería el color de su cabello, su estatura, quizás su tez, ¿no? El color de su tez, y por ahí algunas cualidades físicas, ¿no? Que tenga, y eso lo podríamos describir, ¿no? O sea, conocemos a Mireya porque conocemos su aspecto físico, y es más, alguien que pare más con ella, alguna amistad más cercana, podría describirnos su comportamiento, ¿no? Su carácter, todo lo demás, porque bueno, son manifestaciones de su personalidad que también podemos estudiar o podemos dejar constancia de tal cosa, ¿no?
y podemos conocer a Mireia tanto en su aspecto como en su comportamiento, digamos, ¿no? ¿Y cómo conocemos todo esto? Bueno, a través de nuestros sentidos, ¿no? He captado, visto cómo se comporta, ¿no? ¿No? O puedo captar su apariencia. Esto es su parte fenoménica, o sea, Mireia en tanto fenómeno tiene un determinado aspecto y también parte de ella es su comportamiento, ¿no? Ahora, pero ustedes podrían conocer la esencia de Mireia, el noumeno de Mireia se podría conocer. No podríamos conocer su noumeno, ¿no? O sea, lo que hace que Mireia sea Mireia, o sea, el noumeno, su esencia, diría, y no se podría conocer. ¿Por qué no se puede conocer? Porque, bueno, lo único que yo tengo para conocer las cosas del mundo son mis sentidos, y yo no puedo captar con mis sentidos su esencia. O sea, ni Mireia, diríamos, puede conocer lo que hace que ella sea tal, ¿no? Ahora, y vuelvo a lo que decía Mireia, ¿no? O sea, un poco la pregunta la cambio y voy a tomar ese sentido, ¿no? Miren, yo no digo que el mundo se acabe en la explicación kantiana. O sea, no estoy señalando que lo que ha dicho Kant es una verdad y se tiene que respetar y es lo último que se puede decir sobre el tema, ¿no? Estamos viendo, revisando lo que nos diría el criticismo kantiano, pero no se olviden que esto no significa que necesariamente las cosas sean así, punto, ¿no? Alguien podría decir, ¿de qué no me hablas, no? O sea, de cómo se entiende, cómo entiendo algo que no puedo captar, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Podría ser una crítica, ¿no? Pero en general, nosotros analizamos el criticismo como una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo, ¿no? Porque el dogmatismo me decía, sí se puede conocer, es cuestión de tiempo, lo que fuese, pero el ser humano puede conocer la realidad totalmente. Y el escepticismo me decía, no se puede conocer. Yo no puedo llegar a conocer la realidad porque no tengo nada que me permita hacerlo, ¿no? Los sentidos no son fuente fiable para llegar a captar la realidad, ¿no? Entonces, frente a estas dos posiciones, el criticismo kantiano me dice, bueno, sí se puede conocer. Los sentidos me dan a conocer el fenómeno, la parte fenoménica de las cosas. O sea, el fenómeno es aquello que la cosa me muestra, cómo se muestra. Eso sí lo puedo captar, dirían los criticistas, a través de los sentidos. Pero ellos también ponen un límite, ¿no? O sea, ellos dicen, el nómeno no es captable. ¿Por qué? Porque no tengo nada en mí que me permita hacerlo, ¿no? Ahora, eh, solo conocemos a priori solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas, ¿no? O sea, la parte fenoménica, aquello que podemos captar a través de nuestros sentidos, ¿no? Eh, y lo a priori es aquello que nosotros podríamos poner en los objetos mismos, ¿no? La cosa en sí, el número no es captable. La cosa en sí, o sea, como les decía, la esencia, ¿no? Aquello que la cosa sea tal, ¿no? Básicamente la definición de esencia de manera general vendría a ser el número. Pues entonces, no vayamos a mayores confusiones. Respecto a la pregunta, ¿es posible conocer? El dogmatismo me dice si es posible conocer, ¿no? El escepticismo, el conocimiento no es posible, y el criticismo kantiano me diría es posible conocer, pero eh, solamente conozco la parte fenoménica, pero no conozco el noumeno. Y el mundo no se acaba ahí, les dije, esto ya les digo como una cuestión aparte, no corresponde a lo de hoy día, pero yo sí les invitaría a que siempre dejen abiertas más posibilidades, ¿no? Debemos acostumbrarnos a eso. Ahora, ahora yo les invitaría ya que, por su parte, que revisen en qué posición están ustedes, porque muchos de ustedes me respondieron al principio que no se podía conocer todo, que no se puede conocer todo. No creo que lo hayan dicho desde una perspectiva kantiana, no creo. No creo que se hayan referido a eso, pero eso ya corresponde a que cada uno analice, ¿no? O sea, analicen su postura. A ver, respecto al origen del conocimiento, ¿no? Eh,
Esta es otra pregunta que se hace en el marco de la nociología. Ahora, tenemos el racionalismo de Descartes y vamos a recordar un poco lo que vimos en su oportunidad, ¿no? Descartes, o Descartes, como quieran, eh, ha sido educado en uno de los mejores colegios de Francia. Por tanto, es un sujeto leído, es un sujeto, ¿no?, que conoce, no es cualquier sujeto. Ha hecho vida militar, luego vuelve al trabajo intelectual, eh, y él se dará cuenta, o dirá, él nos dirá, que los sentidos son engañosos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ocasionalmente cuando yo coloco una cuchara dentro de un vaso, yo tengo la percepción de que está rota, ¿no? A veces estoy durmiendo y considero que que mis sueños son verdaderos. Entonces, él diría, los sentidos no son fiables, porque algo que me engaña una vez, dos veces, yo cómo podría determinar que es fuente de conocimiento, de manera rotunda, ¿no? O sea, pareciera que si me engañan, ¿por qué no me estarían engañando ahora y, ¿no? De repente no me doy cuenta. Entonces, Descartes lo que va a hacer es dudar, ¿no? Él se pondrá a hacer un ejercicio. Él dirá, bueno, eh, voy a, como todo lo que yo supuestamente sé, es de repente no se funda en una fuente fiable, porque vienen de los sentidos, entonces lo mejor que puedo hacer es dudar de todo esto que aparentemente sé, ¿no? Vamos a hacer el mismo ejercicio que Descartes, y les voy a pedir a ustedes que duden de todos los conocimientos que supuestamente tienen, duden de todo, porque la fuente en última instancia son los sentidos y los sentidos son engañosos, ¿no? Duden de todo, duden de que sus padres son sus padres, duden de todo, duden de la realidad. ¿Y ante qué realidad se van a hallar? ¿Ante qué realidad nos hallamos si es que nos ponemos a dudar de todo, muchachos? ¿Mm? Sigan el ejercicio, o sea, no quiero memoria, solamente pónganse a dudar de todo o pongan en interrogación todo lo que supuestamente saben, todo. eh, ¿Ante qué nos hallamos? ¿Mm? ¿Ante qué nos hallamos, muchachos? ¿Qué es lo único cierto ante lo cual nos damos cuenta de que es así? Claro, incluso yo te diría, Vilma, eso es un poco más muy elaborado, o sea, yo entiendo y muy bien que hayas estado en la clase, pero si nos ponemos en un sentido muy llano, claro, lo único que es cierto, lo único cierto es que somos sujetos que estamos dudando. O sea, si seguimos el ejercicio, lo único cierto es que estamos dudando, ¿no? O sea, más allá de eso, nada, porque he puesto en cuestión todo. Ahora, no olviden que la duda es una forma de pensamiento, ¿no? eh, la duda es una forma de pensamiento y por tanto ahora sí tiene sentido eso de pienso, luego existo, ¿no? Porque somos sujetos que estamos dudando. Me doy cuenta que lo único cierto es que soy un sujeto que está dudando y la duda es una forma de pensamiento. Entonces me doy cuenta que yo existo. Pero ¿cómo me he dado cuenta? A través de este dudar que es un pensar, ¿no? Entonces pienso, luego existo. Entonces, esa es una primera verdad. O sea, he dudado de todo y me hallo con una verdad, que soy un sujeto que está dudando. Entonces, sobre eso ya no voy a dudar de mi existencia. ¿Y cómo he llegado a darme cuenta de esta verdad? Dudando. Y la duda es una forma de pensamiento, ¿no? No solo sé que nada sé, es socrático, ¿no? Socrático. Y esto me sirve, lo que dice Melanie me sirve para recordarles algo. Descartes no es un escéptico, o sea, para nada es un escéptico, no es un sujeto que considera que no es posible conocer. Descartes está usando la duda como un método para llegar a la verdad. O sea, él lo que está haciendo es un ejercicio por el cual va a dudar para llegar a la verdad, porque él considera que sí se puede conocer, que sí hay verdades, ¿no? Entonces, por eso decimos que él usa lo que es la duda metódica, la duda como un método para llegar a la verdad. O sea, insisto, no vayan a confundirse, Descartes no está siendo escéptico, Descartes está usando la duda para poder llegar a una verdad o a la verdad. Ahora, con este ejercicio hemos llegado a la primera verdad. Yo existo.
¿no? Ya de eso ya no voy a dudar. Ahora, me doy cuenta de que la perfección o el sentido de la perfección es algo que yo tengo, ¿no? O sea, en mí mismo yo entiendo que existe lo perfecto, pero en el mundo no hay nada perfecto, o sea, mis sentidos no pueden captar nada perfecto. Entonces, la noción de perfección me debe venir de algo que es perfecto, Dios, ¿no? Entonces, me he puesto a dudar, me he dado cuenta que yo existo y me doy cuenta también de que Dios existe, ¿no? Hay una verdad, una segunda verdad. Yo existo, Dios existe. Ahora, como he dudado, estoy dudando de todo, me doy cuenta que estoy en el mundo, ¿no? Ahora, Dios es fundamento de lo que existe, Dios es fundamento del mundo. Dios, por definición, es bueno, no me puede estar engañando respecto a la existencia del mundo. Por tanto, he llegado a otra conclusión, el mundo existe, ¿no? Entonces, hay tres verdades fundamentales a las cuales Descartes llega, ¿no? Yo existo, el sujeto existe, yo existo, Dios existe, el mundo existe, ¿no? Entonces de eso ya no voy a dudar. ¿Y cómo es que yo he llegado a estas verdades? A través de la duda metódica. Ahora, estas verdades no provienen de la experiencia, o sea, he llegado a ellas solamente a través de la razón. Debieron estar ya en mí. O sea, este ejercicio me ha permitido llegar a estas verdades, pero estas verdades ya debieron estar ahí, porque no provienen de mis sentidos o del mundo exterior. Entonces, con eso llegamos a justificar estas ideas innatas, ¿no? La razón es la fuente porque contiene ideas universales. Claro, pero para Descartes, no olviden, ¿ah? Esto es de acuerdo, como dice bien, mira, ya estás bien, pero esto es de acuerdo al esquema de Descartes, ¿no? La duda, en mi método, yo diría, para ser más preciso, el método de Descartes consiste en la duda, ¿no? O sea, su método es la duda. La duda sería un método para acceder a las ideas innatas, claro, sí, 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 pero siempre recalcando que esto es de acuerdo a Descartes, no es que sea de manera general, ¿no? Entonces, la razón es la fuente porque tienen ideas universales, claro. No, estas son ideas que he llegado a través de la razón. No se olviden que para Descartes existen las ideas que provienen de los sentidos, ¿no? Y también existen las ideas que provienen de la imaginación. O sea, no está señalando que estas sean las únicas ideas, pero considera que estas son las únicas ideas que son verdaderas, o de las cuales yo puedo afirmar que son verdaderas, las ideas innatas, ¿no? Y acá también podríamos tener a, a los axiomas, ¿no? Todas aquellas ideas que no vienen de la experiencia, ¿no? Que no van a ser, no vienen del mundo exterior, de acuerdo a Descartes, ¿no? Ahora, el empirismo le refuta y le dice, bueno, si estas ideas son innatas, ¿por qué no las recordamos desde que nacemos? ¿Por qué tenemos que hacer todo este ejercicio para llegar a ellas? ¿No? Entonces, no me parece que sean innatas, ¿no? Y por lo contrario, y Locke va a ser el primero que plantee esto, ¿no? Que diga, no, el conocimiento surge del contacto con la realidad, esto es de la experiencia. La mente es una tabula rasa, es una pizarra en blanco donde la experiencia va escribiendo, ¿no? A través de la experiencia yo llego a tener conocimiento. No se olviden, un empirismo radical puede conducirnos al escepticismo. Ese ya es Hume. Pero un empirismo moderado simplemente se queda en ese punto, ¿no? O sea, a través de la experiencia puedo llegar a conocer, ¿no? Básicamente. Ahora, nuevamente tenemos a Kant y el criticismo. Para Kant, ¿es posible conocer? Sí, es posible conocer. Eh, y yo no voy a negar, diría Kant, que se conoce a través de los sentidos. Eso es algo innegable ya para Kant, ¿no? O sea, los sentidos es el medio con el cual yo me desenvuelvo en el mundo y con el cual yo conozco el mundo. Pero diría Kant, no basta con los sentidos. O sea, está bien, los sentidos captan o tienen las percepciones del mundo, pero el ser humano requiere de algunas categorías innatas, ¿no? Por ejemplo, de espacio y tiempo, para ordenar estos datos que yo obtengo de la realidad, porque son datos que obtengo de fuera, y se ordenan en mi conciencia, digamos, ¿no? En mi intelecto se ordenan y van a tomar la forma de las cosas que están fuera,
¿no? O sea, es como que yo capto el sabor, la textura, el tamaño, todos estos datos son datos dispersos y necesitan ordenarse en estas estructuras que las tenemos de manera innata de espacio y tiempo, y recién luego de pasar por este tamiz, ¿no? Van a constituirse las representaciones del mundo. Y ya habíamos dicho al principio que justamente estas representaciones son el conocimiento, ¿no? O sea, la representación del vaso, de la laptop, lo que fuese, es el conocimiento, ¿no? A ver qué nos dice acá. El origen del conocimiento está en la sensibilidad, es decir, en los sentidos, y el entendimiento. A ver, los objetos no vienen pues dados mediante, o sea, los objetos vienen a través de los datos que obtenemos mediante la sensibilidad, ¿no? Mediante los sentidos. Y ella es la única que nos suministra intuiciones, ¿no? O sea, intuimos el mundo. Por medio del entendimiento, los objetos son, en cambio, pensados y de él proceden los conceptos. O sea, necesitamos el entendimiento para llegar a los conceptos y este entendimiento tiene que ver con estas estructuras innatas de espacio y tiempo. Ahora que nos dice arriba, las intuiciones son conceptos ciegos. Las intuiciones, perdón, sin conceptos son ciegas. Es decir, si es que solamente nos basamos en los sentidos, no podemos llegar a las ideas, ¿no? A estos conceptos. Y los conceptos, o sea, estas ideas que no se basan en cuestiones intuitivas, en cosas del mundo, son vacíos, o sea, no tienen sentido, ¿no? Entonces, no olviden que para el criticismo kantiano, el ser humano necesita tanto de los sentidos como del entendimiento para llegar al conocimiento. Nuevamente, es una síntesis de lo que habíamos visto respecto a esta disputa entre racionalismo y empirismo. Para Kant, el conocimiento necesita de ambos. Necesita de los sentidos, se funda en los sentidos, pero requiere del entendimiento para poder ordenar estos datos dispersos en espacio y tiempo, y finalmente, cuando pasa por el entendimiento, llegamos a tener las representaciones del mundo, que es lo que decíamos en la primera diapositiva, conocimiento, ¿no? Ahora, respecto al problema de la verdad, ¿no? Ya hemos revisado nosotros un concepto de verdad, el aristotélico, que dijimos era el más conocido, ¿no? Este concepto o esta noción de verdad como representación. Eh, a ver, dijimos, no es que no es que no se puedan hacer más ejemplos, pero me parece que a veces, como estamos en una sola clase, recalcar en algunos ejemplos pueden ayudarnos a tener una idea general, que es lo que queremos, ¿no? A ver, les dije, ¿no? Mireya, estábamos en una situación de clases normal y entonces Mireya había dejado cargando su celular y como deja cargando el celular, se distrae, sale del local de la pre y en el paradero recuerda el celular, vuelve al aula y cuando vuelve al aula ya no está el celular. Llega a casa y le dice a su mamá, mamá, me han asaltado, 2 personas me han robado el celular saliendo de la pre y por tanto, cómprame uno porque no ha sido mi culpa, ¿no? Entonces su mamá le dirá, hijita, está bien, vamos a la comisaría a denunciar. Mireya no quiere, y entonces su mamá dirá algo está mal, ¿no? Y entonces le pregunta de nuevo y Mireya cambia algunos aspectos de su versión, y entonces al final su mamá le dice, Mireya, dime la verdad, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que esperaba su mamá? ¿Qué es lo que espera su mamá cuando pregunta esto? ¿Mm? Chicos, ¿qué noción de verdad maneja su mamá? Claro, o sea, lo que su mamá espera de Mireya es que Mireya le diga lo que efectivamente sucedió, ¿no? O sea, que enuncie
los hechos tal cual sucedieron, ¿no? Que exista una correspondencia entre el enunciado, entre lo que nos manifieste y lo que ha acontecido, ¿no? Entonces, ante ello estaríamos ante la verdad, ¿no? Pero esto implica que su mamá tiene una noción de verdad. Todos nosotros no necesitamos pasar por esta clase o por en general, por alguna otra que nos diga cómo entendemos la verdad, porque sí, o sea, eh, ni siquiera sin pasar por el colegio manejaríamos alguna noción de verdad, me parece, ¿no? Y es la más usual, la frecuente y en el uso cotidiano es entender la verdad como correspondencia, ¿no? Cuando el enunciado se corresponde con los hechos, estamos ante la verdad. Y esta noción, quizás el primero que la sintetiza viene a ser Aristóteles, ¿no? Él nos diría, ¿no? Decir de lo que es, que no es, o sea, decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es falso. Mientras decir de lo que es, o de lo que no es verdadero. Al final nos quedamos con esta última parte, ¿no? Que es la correspondencia. Cuando tú dices de lo que es, o de lo que no es, o sea, cuando existe correspondencia, estamos ante lo verdadero, ¿no? Esto de acuerdo a Aristóteles. Y, como les digo, lo que está haciendo es enunciar quizás la noción más usual para los occidentales, ¿no? Al menos dentro de Occidente podríamos asegurar que es la noción más usual, ¿no? La más utilizada. Ahora, no es la única noción de verdad. O sea, si vemos lo que hace un rato veíamos con Descartes, ¿no? Descartes usa toda esa duda, como ese método, el método cartesiano que consiste en la duda, y que él nos dirá, bueno, al final yo llego a la verdad, pero no es una verdad que dependa de la experiencia, del mundo físico, sino es una verdad a la cual ha llegado a través de la razón. Es decir, llega a un punto donde dirá, es evidente, es obvio que es así, y por tanto, eso es verdad. O sea, para él la verdad es aquello que se puede captar de un modo distinto, claro, eh, ¿no? Es evidente. A ver, vamos a trabajar acá con los axiomas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos, muchachos? La recta. Y hemos señalado que eso es un axioma porque no se puede demostrar. Alguien nos diría, bueno, eso es la recta, es obvio, ¿no? O sea, es obvio, es una verdad, ¿no? Es evidente. Eso de obvio lo cambiamos por evidente, ¿no? Es evidente que la distancia más corta entre dos puntos es la recta. ¿Necesitas grandes cálculos matemáticos para demostrar eso? No, porque es evidente, diríamos, ¿no? Estamos a un nivel de conocimiento preuniversitario, ¿no? No, tampoco. Y yo les decía, y esto ya de manera general, y las matemáticas se fundan en axiomas, ¿no? Es decir, reconocemos cuatro o cinco propiedades que decimos son axiomas, y en base a eso, que le damos valor de verdad, construimos todo lo que es la aritmética o cualquier rama de la matemática, ¿no? Y esos axiomas, ¿cómo es que son verdaderos? Bueno, diríamos, algunos dirían, bueno, porque es evidente, ¿no? Porque es evidente. Claro, la discusión no se agota ahí, muchachos comprenderán, pero sí, para el nivel que estamos manejando, diríamos que los axiomas se presentan y nos dicen, son evidentes, son verdades evidentes, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta noción, que es principalmente la de Descartes, la verdad no es la correspondencia entre el enunciado y los hechos, sino la verdad es aquello que se me presenta de manera evidente, de manera clara y distinta. Cuando dudo de todo y me doy cuenta que soy un sujeto que está dudando y que por lo tanto pienso, luego existo, me hallo ante una verdad, me hallo ante algo evidente, ¿no? Y cuando digo, mis sentidos no me han mostrado nada perfecto, pero aún así tengo la noción de la perfección y esto debe venir de un ser superior que sea perfecto, Dios, entonces Dios existe, he llegado a esa conclusión no en una correspondencia entre los sentidos y el enunciado, sino a través de la razón, ¿no? Es algo evidente, nuevamente, ¿no? Es otra noción de verdad. Recalco, para la ciencia, cuando ustedes estén haciendo trabajo científico, trabajo en la universidad, volvamos a la correspondencia. La correspondencia es lo más usual, pero no podemos dejar de revisar otras nociones de verdad, ¿no? Ahora, la verdad como utilidad, ¿no? Esto ya es parte del pragmatismo, el utilitarismo, que nos dirían cuando se busca consecuencias beneficiosas, ¿no? Lo verdadero solamente es un recurso.
en nuestra forma de pensar. O sea, a las cosas le decimos verdadero solamente como un recurso. Así como el derecho es solamente el recurso en nuestra forma de comportarnos. Miren, el derecho cambia de acuerdo a cada sociedad. O sea, hubo un derecho en la sociedad nazi, o sea, un derecho nazi lo hubo. Pero también podemos decir que hay un derecho dentro de lo que es el código de Hammurabi, ¿no? O los incas tuvieron su propio derecho y no podemos decir que existe un único derecho. De igual forma, ellos dirán que también lo verdadero se acomoda a la forma de pensar, ¿no? A ver, eh, supongamos que tenemos a una persona que ha tenido dependencia hacia las drogas, ¿no? Y de pronto esa persona eh, conoce ingresa a una iglesia evangélica y dirá, Dios me ha cambiado la vida. ¿Eh? Tú irías donde él y le dirías, oye, Dios no existe, o demuéstrame que Dios existe, y te pones en un plan así. ¿Harías eso? Si ves que su comportamiento ha cambiado de forma positiva en base a una idea y para él es Dios es verdadero, claro, o sea, en ese caso, el concepto de Dios asume una verdad como utilidad, ¿no? Si la idea de Dios, en tanto para él le parece que es verdadero y cambia de manera positiva su vida, o le es útil, déjalo con esa idea, diría alguien, ¿no? Por ejemplo, personalmente, a mí no me interesa que Alfonso Ugarte se haya lanzado, no se haya lanzado del Morro de Arica, ¿no? Pero yo le doy un valor de verdad y voy a decir que esa historia es verdadera porque considero que eso resalta o realza mi patriotismo. O sea, me hace pensar que los peruanos podemos ser diferentes, ¿no? Que podemos entregarnos por una idea, en esta ocasión, la idea de patria, ¿no? Entonces, como utilidad, tiene sentido esta idea y le doy valor de verdad. ¿No? Esto dentro de otra noción, ya les dije, les advierto, ¿eh? En la universidad, verdad como correspondencia, ¿eh? Pero también debemos reconocer este planteamiento que nos dan William James, lo que plantea que es la verdad como utilidad, ¿no? Miren, y ustedes, esto se puede aplicar en la sociedad misma. Por ejemplo, a veces necesitamos creer en cosas por tranquilidad social, ¿no? Por ejemplo, la historia del Perú. Si ustedes revisan la historia del Perú, muchos de nuestros antepasados no participan en esa historia, pero tenemos un discurso oficial del cual nosotros asumimos como verdadera esa historia, porque construimos en base a ella la noción de patria, de país, ¿no? Les voy a dar un último ejemplo, ¿no? A ver, ¿recuerdan ustedes el primer ministro de salud que tuvimos, o sea, cuando empezó la pandemia, y el ministro dijo, bueno, al final todos van a terminar contagiados, o la mayoría de la población va a terminar contagiada? ¿Recuerda? Y entonces todo el mundo salió y le criticó, y los medios, y incluso fue uno de los motivos por los cuales también al final salió, ¿no? Y entró la nueva ministra, y porque no es, y ustedes ven en el tiempo, esto se ha vuelto verdadero, ¿no? O sea, al final, casi en muchos lugares, una gran parte de la población se ha enfermado, se va a enfermar, ¿no? Y esto un profesional te lo podía decir al principio, pero este, como utilidad, eso no daba tranquilidad social. O sea, a veces podríamos decir que, y esta idea de la verdad como utilidad podría justificar la manipulación de estas ideas con tal de buscar una utilidad, ya sea en el plano social o en el caso, o quizás individual, ¿no? Por tranquilidad, asumamos como verdad que no todos se van a enfermar, por ejemplo, ¿no? Por dar tranquilidad a la gente, ¿no? Por ejemplo, como utilidad, diríamos, ya con esta vacuna vamos a resolver nuestros problemas, ¿no? O sea, ya vamos a salir en algún momento pronto de esta crisis, ¿no? Y quizás si lo manejamos en ese nivel, eh, esta idea nos es útil, ¿no? Nos es útil porque nos da esperanza, digamos, ¿no? Bueno, muchachos, entonces solamente decirles nuevamente, la verdad se puede entender o hay nociones que nos presenta la filosofía distintas respecto a lo que entendemos por verdad, pero siempre volvamos a la verdad como correspondencia, que es la que guía el pensamiento científico y es lo que van a hacer ustedes dentro de la universidad también. ¿Eh? ¿Queda todo claro hasta acá, muchachos? ¿Mm? Chicos, ¿todo claro?
¿Nadie responde? Bueno, voy a asumir que ha quedado claro para que también entre el próximo docente.